Sobre el inconsciente, la mente profunda, la conciencia, nuestra psique, esa parte que no vemos pero que es la realidad de nosotros, de lo consciente a lo inconsciente, de lo inconsciente a lo consciente, hay algo muy interesante para analizar. Y lo vamos a plantear desde el punto de nuestro conocimiento, desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos, entendemos, y más aún porque hoy en día grandes psicoanalistas, grandes psicólogos con gran sabiduría, grandes maestros iluminados, han explicado de una forma extraordinaria sobre lo que es el inconsciente, sobre lo que es la mente. Sin embargo, cuando nosotros tratamos de hacer una observación, hacerle un análisis, un discernimiento, tratar de conocer lo que hay en la profundidad de ese abismo conocido como inconsciente, podemos entender que allá están los datos, allá se encuentran las memorias, está la información, allá se encuentra una cantidad de patrones de lo que hemos sido nosotros, de lo que hemos formado nosotros prácticamente desde antes de nacer, después de que nacimos, en la formación de nuestra personalidad, cuando éramos apenas unos muchachos, unos jovencillos, y luego ya a la edad que tenemos, nos damos cuenta que realmente en ese abismo, en ese inconsciente, se ha ido quedando una cantidad de información que nosotros mismos hemos reprimido, que hemos ocultado, que no dejamos expresar, que verdaderamente queremos que nadie sepa de lo que hicimos, o que nos da pena, o que realmente no le vemos ningún valor a toda una cantidad de memorias y recuerdos que se han quedado allá depositados. Más de esos recuerdos, de esas memorias, de ese pasado, hay algo más allá. Jung decía que hay ciertos fragmentos de tipo psicológicos que viven en esos abismos, que viven en ese inconsciente. Freud hablaba de forma extraordinaria diciendo que en esas regiones viven aquellos demonios, aquellos entes que sabotean la vida psicológica, mental y emocional de una persona. Y esto pues también lo dice Jung cuando expresa que nuestra psique se encuentra en ese inconsciente, todos esos elementos que sabotean nuestra vida particular y no nos permiten ser mejores. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando nosotros ya analizamos esto desde un punto más entre la conciencia al inconsciente, o sea, proyectando el foco, proyectando la luz hacia la oscuridad del inconsciente, podemos entender de que esos fragmentos no son más que el ego, los yoes, esos elementos que Jung le llamaba la sombra, aquellas expresiones psicológicas que están en el interior de cada uno de nosotros y que se expresan de forma tan natural porque de alguna otra manera ellos tienen que ver con nosotros y nosotros con ellos. O sea, esos fragmentos, yoes, egos o aspectos sombríos, oscuros que salen del inconsciente son parte con nosotros. Tienen muchas características, tienen realmente mucho parecido, tienen un lenguaje tan idéntico de lo que nosotros somos aquí conscientemente en nuestros estados de vigilia natural. Y les voy a colocar un ejemplo. Miren ustedes que es tan natural la ira, es tan natural los impulsos de violencia, de grito, esos elementos petencieros, esas fuerzas negativas del odio, de la agresividad, del temor, de la pereza, la envidia. Estos elementos que se expresan de una forma tan terrible que someten a una persona a través del vicio, el alcohol, los malos pensamientos, emociones negativas que van y vienen constantemente y que a nosotros nos dice la psicología, hay que aprender a educarlos, hay que aprender a manejarlos, hay que aprender a tener el equilibrio, hay que tener dominio sobre esos aspectos oscuros, egoicos que llevamos en nuestra propia psique. Pero hay algo más interesante en esto. Lo que no nos dice es que esos fragmentos psicológicos tienen poder sobre nuestra personalidad. Nuestra personalidad es un instrumento. Aunque nos enseñan a adorar nuestra personalidad no es más que un instrumento de expresión de esos elementos que fluyen de nuestra psique, toman poder sobre nuestra conciencia, toman poder sobre nuestra personalidad,
que creamos en los primeros 7 años de vida y se expresan de una forma terrible. ¿Y saben por qué se expresan de una forma terrible? Porque cada elemento de esos tiene un poder hipnótico espantoso que es en muchas ocasiones imposible poder tener un control, una negación, una renunciación cuando uno está dominado por la ira, por el odio, por el miedo, por la codicia, por los celos, por las malas palabras, por el alcohol, por algún tipo de alucinógeno. La persona no puede soltarse. ¿Por qué? Porque hay una fuerza hipnótica que le domina, que le controla, que tiene demasiado poder sobre el cuerpo, la mente, los sentidos, los centros de esa persona. Y eso es tan difícil a tal punto que simplemente la persona espera es que le pase el estado para luego cambiar y modificar sus pensamientos y emociones. Lo más difícil de esto es que cuando tenemos en expresión esos elementos, esas fuerzas tenebrosas, uno pierde mucha energía, demasiada energía, aparte de que nos absorbe la conciencia porque estamos dominados por una fuerza inconsciente que no permite que nosotros seamos conscientes de nuestros actos y que podamos dominarnos. Esa fuerza inconsciente que surgió del inconsciente domina nuestra conciencia, absorbe nuestra conciencia. Aparte de eso, al absorber nuestra conciencia, nos quita energía y toma materia mental y materia física de nosotros. Porque recuerden que en muchas ocasiones después de esos desgastes nos sentimos hasta cansados. Quiere decir de que la célula perdió energía. Quiere decir de que nuestros sistemas se agotaron. Toda la función de vitalidad se redujo y la persona queda a expensas de volver a recargarse nuevamente para continuar después de una expresión terrible de ira, de rabia, de violencia, de grito, de impulsos negativos, emociones negativas. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Es tan interesante ver que nosotros pensamos que nos controlamos y nos dominamos a sí mismos, cuando esto es realmente imposible. Nos dominan y nos controlan desde nuestra propia psique, desde nuestro propio inconsciente. Y después de una expresión de el ego en cada uno de nosotros, ese elemento se esconde. ¿Cuánto tiempo puede durar una expresión de defectos? ¿10 minutos? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Una semana? Durante ese tiempo estás perdiendo energía porque estás poseso de esa energía psicológica. Luego esa energía se oculta en tu inconsciente y luego viene la conciencia y tú dices, la embarré, me porté mal, me encaminé, hice lo que no era, hablé lo que no era, dije, perdonen, disculpen, ¿verdad? Se siente verdaderamente apenado, siente que la embarró, siente que lo que hizo hoy lo tiene en un aprieto, lo tiene en un problema complicadísimo. Y lo más curioso, mire, porque quiero más adelante ampliar esta cápsula de información sobre la conciencia y sobre el inconsciente. Dice un maestro de sabiduría que para poder eliminar esos elementos psicológicos que habitan en nuestro inconsciente, se deben eliminar perforándose atómicamente. O sea que, ¿cómo es esto? Lo que vive en el inconsciente es atómico, lo que vive en el inconsciente es tan pequeño, tan diminuto como un átomo, que se tiene que reducir o se tiene que eliminar atómicamente. ¿Cómo es ese fenómeno que desde ese mundo inconsciente toma un poder tan gigantesco que posee a la persona, domina a la persona esas emociones negativas y ya no son atómicas, sino que toman posesión de toda la materia, de la mente y de las emociones? Y cuando se ocultan en el inconsciente y en el inconsciente viven de forma atómica. De verdad que esto tiene peso para poder hablarlo, desarrollarlo en otra información. No sé si hay alguna pregunta. ¿Cómo hacer para que este inconsciente se vuelva consciente? Ahí está el secreto. Pasar lo inconsciente al consciente. Pasar la oscuridad a la luz. Usar el foco, usar la linterna e iluminar esa oscuridad es el objetivo.
hacernos más conscientes de nuestros procedimientos mentales, emocionales, instintivos, sexuales, físicos, motrices, hacer de nuestra vida una vida más equilibrada, una capacidad de mayor observación, de autoconocimiento de nosotros mismos. Nos lleva a pasar los diversos estados de la inconsciencia a la conciencia y conocernos cada día un poco más. ¿Eso quiere decir que tenemos que acabar con el inconsciente? No es que se acabe con el inconsciente, es transformar el inconsciente en consciente. Y esto tiene un procedimiento muy grande, porque la palabra inconsciente es antes de consciente. Si convertimos el inconsciente en consciente, significa que hemos transformado la oscuridad en luz. Y cuando uno tiene luz, que es la luz de la conciencia, pues deja de cometer errores. Ya no es víctima de las emociones negativas. Ya no es manejado de esos fragmentos del inconsciente, de las sombras, del ego, del yo. Y nuestra vida se hace realmente extraordinaria, nuestra vida se hace diferente. Dicen los sabios, los grandes psicólogos, que uno tiene un porcentaje de conciencia y necesita incrementar ese porcentaje de conciencia a mayor conciencia, pero que la conciencia que tú necesitas incrementar está oculta en el inconsciente. O sea, hay que sacarla del inconsciente, porque el inconsciente es un abismo, es oscuridad, pero la oscuridad en el fondo es luz. Lo que pasa es que hay que transformar esa oscuridad en la verdadera luz del ser, en la verdadera luz de la conciencia. O sea que cuando se tenga una manifestación inconsciente, ya usted nos hablaba acerca de la ira, en ese momento, ¿cómo hacer para convertirla en luz? ¿Simplemente se agarra y no se deja salir o cómo sería el proceso? El proceso no es únicamente educar el yo, el ego o la sombra o esos fragmentos psicológicos que contienen conciencia, ¿sí? Cada elemento inconsciente de los que estamos planteando, de los cuales estamos analizando, tienen conciencia. Ellos viven en el abismo de la inconsciencia, pero en su interior tienen conciencia. Cuando nosotros comprendemos, y esto nos lo han explicado tanto sabios, maestros, conocedores de la mente profunda, del inconsciente, de esos abismos, que desde el momento que uno cambia, modifica, se autoconoce, autorrenuncia, se niega a sí mismo, se da la tarea de quitarle el derecho a la expresión de eso que se llama ira, rabia, violencia, de esos impulsos terribles, negativos, entonces uno mejora el comportamiento, uno cambia estructuras psicológicas, estructuras mentales y emocionales. Lo que era oscuro se convierte en luz. Entonces aprende uno a tener más autocontrol y aprende a observarse más hacia adentro, porque uno está acostumbrado a medio observar porque no observa bien afuera, pero no tenemos la capacidad verdaderamente de observar adentro. Y adentro es donde está realmente el problema. Adentro no es únicamente como nos explican, que es para que te hagas rico de la noche a la mañana, simplemente porque estás decretando de que eres rico. No, cuando uno se observa, se da cuenta que en el interior de nuestra mente existen más factores que sabotean nuestra vida, sabotean nuestra existencia, no nos permiten crear destino, sabotean realmente nuestras emociones, nuestros pensamientos, nos llenan de conflictos. Y esto quiero hablarlo, explicarlo un poco más en la próxima información para todos ustedes. Así que esperamos sus buenos comentarios, déjenme saber, ¿les gustó? Si les gustó, por favor, buenos mensajes. Vamos a seguir compartiendo sobre este tema porque es necesario tratar al máximo de querer conocernos un poco más. Nos veremos pronto.